Marcelo Bermolen, que siempre lo llamamos cuando salen estas cosas porque él es especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen año, ¿cómo andás? Buen día, Daniel, un placer saludarte, buen año y felicidades por el nuevo ciclo, por la nueva temporada. Contame, ¿cómo ves cuando decís estamos nuevamente mal, si es que alguna vez estuvimos plenamente bien, y decís, pero esto en realidad interesa a la sociedad argentina? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una cuestión histórica, ¿no? Cuando uno hace encuestas, la sociedad parece, después de hace muchos años, mostrar algún interés por el tema de la corrupción, pero me parece que eso a la hora de convertirlo en acciones prácticas no se visibiliza, ni desde el poder, ni desde la clase política, y tampoco desde la sociedad, que no encuentra los caminos para encauzar su enojo, su protesta o su petición de cambio en materia de lucha contra la corrupción, ¿no? Transparencia Internacional, que todos los años, a comienzo de año, saca su índice de percepción de la corrupción, nos refresca, nos recuerda que somos tan corruptos como nos perciben, ¿no? Y la verdad es que a la Argentina la perciben bastante mal en materia de lucha contra la corrupción. Tenemos el mismo nivel de corrupción que China, para que la sociedad reflexione un poco. Ese indicador de percepción de lucha contra la corrupción es uno de los indicadores que utilizan los grandes inversores del mundo, que ven a la Argentina como un país que no resuelve, que no avanza, que no logra tener instituciones sólidas, ¿no? Situación que se ha agravado mucho más ahora con la cuestión de la pandemia. Transparencia Internacional lo que ha hecho un poco fue analizar el año de la pandemia, ¿no? Cómo han trabajado los gobiernos, cómo han funcionado las instituciones, y creo que a la Argentina no le ha ido bien, ¿no? Yo creo que la pandemia ha desnudado la fragilidad institucional de muchos países y también ha puesto en vilo, digamos, los reflejos de la clase política, ¿no? Que en muchos casos han empeorado, no han mejorado los reflejos de la clase política. Argentina venía de una sucesión de aplazos durante muchos años. La verdad es que saca 42 sobre 100, es casi un aprobado, un poquito más que un aprobado. Es el tercer año consecutivo que la Argentina aprueba en este ranking, pero la lectura en la parte más oscura es que la Argentina pierde 3 puntos respecto al año anterior, pierde 12 lugares en el ranking, baja del puesto 66 al puesto 78, vuelve a quedar por debajo del promedio de América, está muy lejos de los líderes de la lucha contra la corrupción de América, que siguen siendo Uruguay, los tenemos acá nomás, ¿no? Uruguay en el puesto 21 con 71 puntos, y Chile en el puesto 25 con 67. No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos de sociedades que se plantan en la lucha contra la corrupción y que intentan de alguna manera de mantener eso como una política pública estable, ¿no? La Argentina ha tenido muchos problemas en materia de lucha contra la corrupción durante la pandemia, tentaciones autoritarias, restricciones, falta de información, a lo que se han sumado muchísimas cuestiones vinculadas a conflictos de intereses. El caso Honda es un caso explícito, digamos, de lo que estamos hablando. Cuestiones de nepotismo, ¿no? Hay un decreto que regula que los familiares de los ministros no pueden estar designados, y ese decreto no se cumple. No hubo, digamos, impulso a una ley de ética pública durante el 2020. La designación del defensor del pueblo de la nación lleva 12 años sin concretarse, es una responsabilidad de la clase política toda. No se ha podido designar un procurador en consenso, no han funcionado las instituciones de control. El Poder Ciudadano dijo, bueno, tenemos contrataciones de emergencia en medio de la pandemia. ¿Por qué no ponemos controles de emergencia? ¿Por qué la SIGEN, por ejemplo, la Sindicatura General, no realiza una auditoría de emergencia a esas contrataciones? Bueno, la SIGEN contestó que no, que ya tenía una agenda y que no iba a cambiar. Me parece que la Argentina no tiene espíritu de rendir cuentas, no tiene una vocación de luchar seriamente contra la corrupción, y eso termina ahuyentando inversiones y termina de alguna manera empujándonos un poco más a la decadencia. Todo esto no se impulsa por aquel argumento que marca que no importa porque a la hora de las elecciones se gana con otra cosa, porque la gente en las elecciones vota otra cosa.
La gente en las elecciones vota su situación individual, vota de alguna manera, digamos, el corto plazo. La Argentina no tiene un programa, una propuesta, un plan de largo plazo. Somos un país cortoplacista, resolvemos la coyuntura. Hoy estamos hablando si suspendemos las PASO, cómo vamos a votar, si podemos vacunar, si no podemos vacunar. No tenemos idea del futuro del país. Hay un dato que conmovería a cualquier nación del mundo, que es que la mitad de su población es pobre. La clase política argentina no ha reaccionado frente a ese dato. Es escandaloso. A mí, yo siento en lo personal vergüenza. Esto, ¿tenés alguna, viendo el mapa, no digo de quién detente el oficialismo hoy, porque también no lo detentaba hace un año atrás, y estamos hablando de un año y medio atrás, y situaciones prácticamente similares, un hilo conductor que prácticamente muestra, ¿tenés algún atisbo de esperanza o de particular ilusión respecto de un cambio futuro? Yo lamentablemente insisto siempre con mi mirada un poco realista, ¿no? Me encantaría ser optimista y transmitir a la sociedad, a la ciudadanía, pero este diagnóstico intenta que la ciudadanía reaccione. Somos nosotros quienes debemos reaccionar, digamos. Vamos a votar en el mes de octubre una Argentina que está mucho peor económicamente que lo que la dejó Mauricio Macri, que ya la dejó mucho peor que lo que la había dejado Cristina Kirchner, que ya la dejó mucho peor de lo que fue su primer mandato. Entonces, la Argentina no crece como país desde el 2008, más bien ha decrecido el reparto de la economía o la torta económica para repartir entre su población. Estos mismos actores son los que van a enfrentar las próximas elecciones y seguramente van a seguir gobernando la Argentina. Aquellos que no han logrado darle solución a la población, los que no han pensado en el futuro, los que no se sientan a hablar del 50% de pobreza, de este nivel de corrupción, de esta fragilidad institucional. Es preocupante, ¿no? Las interferencias al sistema de justicia. La Argentina es un país que, si se lo mira desde afuera, es un país que no es previsible. Y si no es un país previsible, es un país que no va a tener un mejor destino, un gran futuro, ¿no? Sí, yo comparto todo tu análisis y es más, agrego otros puntos, que muchas veces vamos y rozamos lo absurdo. Rozamos lo absurdo en otros aspectos cuando vemos desde un oficialismo cómo se abraza ciertas causas y cómo una oposición también parece tan inmadura para resolver o para plantear situaciones. No voy a decir, por ejemplo, una cosa que me pareció altamente chocante, esa campaña antivacunas por un lado que realizó la oposición o las cosas que por ahí el oficialismo quiere empoderarse y encarar como diciendo borrón y cuenta nueva todo. En el medio te aparecen otras cosas que llaman por ahí la atención. La discusión del aborto, al fin y al cabo, me pareció hasta en el fondo una discusión en algunos términos saludables, pero una isla en medio de lo que es un mar de desavenencias que tiene la dirigencia política. Uno puede decir, y comparto con vos, digamos, que a lo mejor es necesario discutir la cuestión del aborto, ¿no? El tema era la oportunidad, me parece, en medio de una pandemia, con 50% de pobres, con un sistema institucional que no funciona, con tentaciones autoritarias, restricciones a las libertades individuales, tentar a que la gente masivamente se reuniera, digamos, me parece que no responde a la lógica que se plantea, digamos, con la madurez de la clase política que uno espera, ¿no? Digamos, el internismo, la conveniencia por encima de los intereses de la sociedad, de la ciudadanía toda. A mí me parece preocupante, ¿no? Vos decías el tema de las vacunas, la verdad que es un año electoral donde se juega buena parte del poder y no hay un clima, digamos, en la sociedad en materia electoral. La sociedad está apática, completamente apática. Y de la única campaña que quiere escuchar es de la campaña de vacunación, es de lo único que le interesa escuchar en este momento a la sociedad argentina. Sin embargo, va a haber especulación política sobre la vacunación. Muchos van a hacer campaña en base a la vacunación. Entonces, uno dice, no pueden ser tan mezquinos, ¿no? La clase política, porque esto es parte de una clase política que se comporta igual. Los escándalos en materia de corrupción, sobreprecios en la compra de alimentos se dieron en el Ministerio de Desarrollo Social, pero también hubo escándalos en materia de corrupción en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la compra de barbijos, en la contratación de hoteles con personas ligadas a altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no escapa, el comportamiento de aquellos
que llegan al poder es similar. La matriz de comportamiento de la clase política argentina es idéntica cuando detentan el poder. Y esto nos pasa un poco con las PASO, ¿no? Entonces, hoy el gobierno está pensando que como el plan de vacunación se atrasó, es conveniente y es una buena excusa demorar las PASO, y entonces la oposición, Juntos por el Cambio, ahora dice que no, las PASO hay que mantenerlas, pero cuando estaba en el poder Juntos por el Cambio decía que las PASO no servían. Entonces, esta contradicción permanente entre el decir y el hacer es lo que nos lleva a ser lo que somos. Comparto finalmente lo que has dicho, y la verdad que sí, que el hecho de decir, entre el decir y el hacer, y depende de qué lado del mostrador estás, porque una cosa, tu postura, es cuando sos oficialista y otra es cuando sos oposición, y eso no escapa a ninguna dirigencia política. Marcelo, te mando un abrazo y como siempre agradecido con vos plenamente, ¿eh? Gracias. Un placer cada charla y cada encuentro con ustedes. Igualmente, Marcelo Vermolen en contacto con nosotros.